¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a analizar la tabla de verdad de las compuertas lógicas básicas, la compuerta OR y la compuerta AND, ya que son de mucha utilidad dentro de lo que es el campo de programación de PLCs. Muy bien, empecemos con la compuerta OR. Compuerta OR. Bien, la compuerta OR es una sumatoria en binario. Y bueno, dentro de la sumatoria tiene que haber un resultado. Por lo tanto, en la tabla de verdad de esta compuerta, en este caso vamos a analizarlo considerando dos variables de entrada. Tenemos la variable A y tenemos la variable B. Entonces, estas dos variables nos va a dar como resultado una salida. Y la vamos a poner como Q. Muy bien, ahí está. Entonces, del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, vamos a tener las variables de entrada A y B, y de mi lado derecho vamos a tener la salida como letra Q. Muy bien. En binario, en sistema binario, si nosotros tenemos dos entradas para poder determinar el número de combinaciones que voy a tener en mi tabla de verdad de la compuerta OR, procedo lo siguiente. Consideramos el sistema binario y bueno, ¿cuál va a ser el número de combinaciones? Bien, número de combinaciones va a ser igual a 2 a la n. Muy bien, en donde 2 estamos haciendo referencia de un sistema binario. N va a ser igual al número de variables de entradas. Es decir, en este caso yo tengo A y B, por lo tanto tengo dos entradas. Entonces, N es igual a 2 y aplicando esto tenemos lo siguiente. 2N es igual a 2. 2 a la 2 es igual a 4. Por lo tanto, el número de combinaciones que voy a tener en mi tabla de verdad de la compuerta OR, considerando dos variables de entrada, van a ser 4 combinaciones. Bien, entonces estas combinaciones son las siguientes. Primera combinación, 0, 0. Segunda combinación, 0, 1. Tercera combinación, 1, 0. Y cuarta combinación, 1, 1. Muy bien. Si nosotros tenemos conocimiento del sistema binario, podemos notar aquí que si trasladamos esto o si convertimos estas combinaciones a decimal, perdón, si convertimos estos números en binario a decimal, aquí tenemos 0, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. ¿Cómo sé que es 1, 2, 0, 1, 2 y 3? Bien, aquí tengo dos ceros, no hay ningún problema, pero en la siguiente combinación yo tengo 0, 1, bueno, vamos a aplicar lo siguiente. 2 a la n. 2 a la n, pero bueno, n aquí va a ser el número o la posición, partiendo de derecha a izquierda, la posición. Por ejemplo, yo tengo, aquí vamos a considerar que tengo 0, 1, 1, 0 y 1. Muy bien.
Aquí en esta parte voy a decir, en el primer valor voy a decir 2, posición 0. 2 a la 0 es un 1. Es un 1. ¿Ok? En el siguiente tengo 0. Ahí no voy a efectuar esto. Entonces es 0. No tengo nada. En el siguiente sería 0, 1, 2. Muy bien. Entonces sería aquí 2 a la 2. Entonces sería 2 por 2, 4. Entonces este tendría un valor de 4. Y en el siguiente sería 0, 1, 2 y 3. Entonces sería aquí 2 a la 3. Por lo tanto, yo voy a tener en decimal aquí 2 a la 3. Es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8. Por lo tanto, yo tengo un número aquí en binario expresado a decimal, serían 4, 8, 8 más 4, 12 más 1, 13. Entonces este en decimal sería 13. Perfecto. Regresando a la tabla, por esa razón tenemos 0, 1, porque 2 a la 0 es 1. 2, porque 2 a la 1 es 2. Y 3, porque 2 a la 0 es 1. Y 2 a la 1 es 2. Entonces 2 más 1 es igual a 3. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de la combinación de mis dos variables de entrada, considerando que es una compuerta OR? Es decir, es una sumatoria binaria o booleana. Bien, 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 1. Por lo tanto, este es el resultado, o esta es la tabla de verdad de la compuerta OR, considerando dos variables de entrada A y B. Ahora, en programación en escalera de PLCs, ¿cómo sería cómo podemos explicar esta compuerta? Muy bien, vamos a tener aquí mis líneas de control de programación, otra línea de control de programación y voy a tener aquí A y B, es decir, A como contacto pero es una compuerta OR, y cuando hablamos de compuerta OR nos estamos refiriendo a elementos o variables, en este caso contactos en paralelo, es decir, A está en paralelo con B. Muy bien. Y esto da como resultado la salida Q. Ahí está. No se alcanza a ver. Yo creo que lo ponemos por acá de este lado. Acá de este lado. Bien. Mi línea de control, tengo el contacto A, que está en paralelo con B. Y esto da como resultado la salida Q.
Muy bien. Entonces, partiendo de la primera combinación, decimos que si A está en 0 y B en 0, Q va a estar en 0. ¿Cómo explicamos esto? Bien. A y B están desactivados cuando están en 0. Es decir, si tengo un botón, otro botón acá, o sea, A y B si son botones o son selectores o son sensores o microswitch, lo que sea, lo que tenga que ponerse como entrada, si están en 0 quiere decir que están desactivados, los dos. Entonces, si están desactivados los dos, están abiertos, por lo tanto, la salida es un 0. O sea, aquí no está activado Q. Aquí Q está desactivado. Muy bien. Ahora, en la siguiente combinación tenemos A0, B1. Es decir, A0, A está desactivada, B está activada. Es decir, que está cerrado. B está cerrado aquí por el 1. Está en 1, es decir, está prendido, activado. Entonces, ¿qué va a pasar? Fluye la corriente desde aquí, se viene para acá y activa la salida. Fluye para acá y activa la salida. Bien. En la tercera combinación tenemos lo contrario, es decir, B está abierto y A está cerrado. Entonces, A está cerrado. Quiere decir que mi entrada, cualquier tipo de elemento que esté ahí conectado, quiere decir que está activado. Entonces la corriente viene de acá de esta línea de control, fluye para acá y me activa la salida. Por eso tengo un 1 también. Y ahora en el último caso tengo A y B en 1. A y B en 1. Es decir, las dos entradas están activadas. Entonces la corriente, ya sea que venga de aquí para acá, fluye. De aquí para acá, activa. En ambas opciones, tanto A como B, pasa la corriente. Y activa mi salida Q. Entonces, esto es lo que se refiere a la compuerta o la tabla de verdad, analizando la tabla de verdad de la compuerta OR. Es una compuerta básica. Ahora, vamos a borrar esto y considerando las mismas variables de entrada, pero ahora vamos a hablar de la compuerta AND. Vamos a hablar de la compuerta AND. Muy bien. De la misma manera, tengo dos variables, voy a aplicar lo mismo. El número de combinaciones va a ser 2 a la n, es decir, 2 por 2, 4. Entonces voy a tener 4 combinaciones. Lo mismo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esto siempre va a ser así. Ok, entonces aplicando que es una multiplicación, cuando estamos hablando de AND, de la compuerta AND, estamos hablando de una multiplicación booleana, es decir, entonces el resultado va a ser 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Si nos damos cuenta, únicamente es un 1 cuando todas mis variables de entrada están en 1. Muy bien. Entonces, partiendo, para trasladar esto a lógica de contactos, vamos a hacer lo siguiente. De la misma manera que en el caso anterior, tengo mi línea de control y voy a tener aquí el contacto o mi entrada, mi variable de entrada A. Y vamos a recordar que si estamos hablando de una compuerta AND, nos estamos refiriendo a elementos o contactos en serie. Entonces, A en serie con B y esto da como resultado la salida Q. Muy bien. Ahora, analizando
analizando la tabla de verdad de la compuerta AND, tenemos que, si nuestras dos entradas están en 0, es decir, están desactivadas mis entradas, entonces está desactivada la salida. Pero en la segunda combinación B está en 1, es decir, está activado B. Se activa B, por lo tanto aquí esta parte se cierra, pero A está abierto, por lo tanto viene la corriente para acá y se encuentra con que A está abierto, ya no pasa. Entonces, en esta combinación no se activa Q. En la siguiente combinación, que es esta, tenemos que ahora A está en 1, es decir, A está activado. A está activado. Ahora viene la corriente, fluye aquí, como está cerrado A, se viene para acá, pero se encuentra con que B está abierto. B está abierto. Entonces hasta aquí llega y por lo tanto no se activa Q, por lo tanto aquí tenemos que el resultado en esta combinación es un 0. Pero ahora, en la última combinación dice que A y B están en 1, es decir, los dos elementos están activados. Ahí está. Entonces, si los dos elementos están activados, lo que va a pasar es que viene la corriente y fluye para acá libremente y se activa Q. Q puede ser cualquier elemento de salida, ya sea una lámpara, un foco piloto, un relevador, un contactor. Lo que puede conectarse como salida va a ser Q. Muy bien, esta es la explicación de las compuertas lógicas básicas, la compuerta AND y la compuerta OR, que son de mucha utilidad dentro del campo de programación de PLCs en escalera.